Viaje sin distancia, de Robert Scott. Capítulo 4. Todas estas cosas ocurrieron en unos pocos meses. Un día de septiembre de 1965, Helen le dijo a Bill que se sentía a punto de hacer algo muy poco común. Estaba preocupada por esta sensación porque no sabía lo que podría ser ese algo. Todo lo que sabía era que ocurriría pronto. Helen había estado llevando un diario a partir de la visita a Virginia Beach, y Bill le sugirió que si apuntaba todo lo que ocurriera en conexión con aquel algo poco común, podría tener una pista de lo que iba a hacer. En un principio no le venía nada, y estaba a punto de desechar esta idea, cuando una tarde de octubre, mientras se encontraba sentada en su habitación, la voz, que para entonces ya le era familiar, comenzó a darle instrucciones precisas. Tuvo un ataque de pánico e inmediatamente llamó a Bill. ¿Sabes? Esa voz interna no me deja en paz. ¿Qué te dice? Le preguntó Bill. Repite, esto es un curso de milagros. Por favor, toma notas. ¿Qué voy a hacer? Suplicó. Con calma y dándole ánimos, Bill le dijo, ¿por qué no tomas notas? Tómalas usando la taquigrafía que ya conoces. Pero Bill, insistía Helen, ¿qué pasará si es un galimatías sin sentido? Entonces sabré seguro que me he vuelto loca. Helen, escúchame, dijo ignorando su comentario. Desde nuestro viaje a Rochester, he estado leyendo cosas que no he compartido contigo porque te muestras muy antagónica a toda esta cuestión, pero ha habido mucha gente, algunos de ellos muy conocidos, que han sentido que la inspiración creativa les llegaba por vías místicas. Einstein afirmaba recibir información por esa vía, y desde luego que los grandes dramaturgos y poetas místicos también. No soy una poeta mística, protestó. Soy psicóloga y no creo en esto. Bueno, ya que no podemos hacerlo desaparecer, ¿por qué no tomas notas? Las llevas a la oficina mañana temprano antes de que llegue el personal y las revisamos juntos. ¿Y si es un galimatías sin sentido? Las romperemos y nadie lo sabrá. ¿Me lo prometes, Bill? Prometido. Helen colgó. Fue al salón y le dijo a Louis que iba a trabajar al dormitorio y que saldría enseguida. Cerró la puerta del dormitorio, apagó la luz del techo y se sentó en una silla junto a una lámpara de pie, permitiéndose escuchar. Esto es lo que oyó aquella primera noche. Este es un curso de milagros, es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Aunque la voz quería continuar, Helen tuvo un ataque de pánico y se negó a seguir. Cerró su cuaderno de notas y lo puso en la cartera que llevaba a la oficina cada día. Después fue al salón para decirle a Louis que se iba a la cama. A la mañana siguiente, Bill llegó al hospital a las 7:30, media hora antes de lo habitual. Helen ya había llegado y se encontraba en un estado de gran agitación. No sé qué hacer, Bill. No sé qué hacer con lo que me pasa. Bill le sugirió que le leyera lo que había notado y se ofreció a transcribirlo a máquina, diciéndole que era mejor mecanógrafo que ella.
Helen logró leerlo a pesar de cierto tartamudeo muy poco habitual en ella. Me suena bastante interesante, Helen, dijo Bill. ¿Eso es todo? No, parecía querer continuar, pero tuve miedo. ¿Cómo te vinieron las palabras?, preguntó Bill. Es difícil describirlo, contestó. Realmente podría ser una alucinación porque la voz no viene desde fuera, es todo interno. No hay sonido, y las palabras me llegan mentalmente, pero con toda claridad. Se podría decir que es un dictado interno. ¿Sabes lo que escribes?, preguntó Bill. ¿O lo describirías como un proceso automático? Oh, no, no es automático en absoluto. Soy perfectamente consciente de lo que hago. ¿Por qué no intentas escribir algo más esta noche?, sugirió Bill, y así vemos qué pasa. No creo que pueda, respondió Helen. Realmente me resulta demasiado enervante. A pesar de sentirse reacia a continuar escribiendo, no podía eliminar la voz. Esto se hizo patente aquella misma tarde después de una conversación telefónica. En cuanto colgó, la voz interna comenzó a hablar. Se levantó de un salto y se fue corriendo al despacho de Bill para contarle lo que ocurría. Después de asegurarle que no había nada que temer, le sugirió que lo mejor sería que simplemente tomara notas cuando oyera la voz y que viera si actuar así le resultaba menos incómodo que seguir oponiéndose a ella. Discutió con Bill durante casi media hora, argumentando que ella no quería hacer esto, pero incluso cuando se lo contaba a Bill, en medio de sus respuestas, la voz reaparecía suavemente. Desesperada, al fin accedió a tomar notas. Pero solo hasta que vea qué es, añadió. En menos de un cuarto de hora se pudo hacer una idea de lo que era, porque en cuanto volvió a su escritorio, la voz comenzó a dictarle las primeras palabras del curso de milagros. Lo que oyó fue Principios de los milagros, que comenzaba 1. No hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. 2. Los milagros de por sí no importan. Lo único que importa es su origen, el cual está más allá de toda posible evaluación. 3. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. 4. Todos los milagros significan vida, y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente. Se te dirá todo lo que necesites saber. 5. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un falso asesoramiento. 6. Los milagros son naturales. Cuando no ocurren, es que algo anda mal. Sonó el teléfono y se interrumpió el dictado. Helen no volvió a oír la voz hasta que aquella noche en su casa continuó dictando exactamente donde había acabado, en el principio número 7 de los milagros. Aquella noche Helen acabó de anotar los 50 principios de los milagros con los que comienza el texto. Aunque se negaba a leer lo que había escrito, estaba anonadada. No tenía ni idea de lo que era un curso de milagros, y por lo que ella sabía, podía haberse limitado a aquellos 50 principios. Pero de lo que sí estaba segura es que aquel material surgía de una fuente muy autorizada en la que ella no creía intelectualmente. Así empezó la transmisión real del material que Helen anotó en más de 200 cuadernos a lo largo de un periodo de 7 años y medio. Para Helen la situación era muy paradójica. Por un lado, se sentía resentida con la voz, ponía pegas a tomar notas, tenía muchísimo miedo del contenido y para continuar tuvo que superar sus enormes resistencias personales.
Por otro lado, nunca pensó seriamente en no tomar las notas, a pesar de que a menudo se sentía ofendida por aquella odiosa interferencia. La mañana en que tomó los 50 principios, se encontró con Bill en la oficina una hora antes de que llegase el personal. Como sus despachos estaban alejados de la zona de mayor tránsito del edificio, gracias a aquella decisión de Bill años atrás, nadie iba a preguntarles qué hacían allí a aquella hora de la mañana. Sin embargo, a lo largo de los siguientes 7 años y medio, cerraron la puerta del despacho de Bill cada mañana o cuando quiera que se juntasen para revisar el material anotado por Helen el día anterior. Aquella mañana, cuando Bill pidió a Helen que le dictara el material que había anotado el día anterior, ella apenas podía articular palabra. A mitad de la primera frase tuvo un ataque de tos que le duró 5 minutos. Más adelante tuvo que aclararse la garganta continuamente porque parecía llenársele de flemas. Después de más de una hora, solo había podido dictar los primeros 18 principios y Bill tuvo que acudir a una cita. Decidieron intentar acabar la transcripción después del trabajo. Bill acabó de copiar los primeros 50 principios aquella tarde, después de mucho tartamudeo, bostezos y toses por parte de Helen. Le dio el original y se quedó una copia. A medida que fue leyendo cuidadosamente y dirigiendo lo que había escrito, se dio cuenta de que si aquello era verdad, entonces lo que él había creído en el pasado era falso. Se sintió asombrado y aprensivo al darse cuenta de que tomarse en serio aquel material implicaría un cambio mental de enormes proporciones, mucho mayor de lo que personalmente se sentía capaz de hacer. También se daba cuenta de que de alguna forma él había pedido una manera mejor de hacer las cosas, y no le cabía ninguna duda de que esto era la respuesta a su petición. Nunca había visualizado lo que la respuesta pudiera ser, y desde luego que no esperaba que llegase de esta manera. Se sentía apesadumbrado por las dudas, y, sin embargo, también intentaba obligarse a dejarlas de lado, ya que además de ser él quien pidió una respuesta, reconoció de forma inmediata la verdad de muchos de los 50 principios, los cuales se le hacían también vagamente familiares, aunque contradijeran su sistema consciente de creencias y en apariencia no se parecieran a nada que él hubiera conocido en el pasado. Aquella noche, Bill llamó a Helen y le preguntó qué opinaba de aquellos 50 principios. Ella respondió que no los había releído, que no tenía interés en hacerlo, y que el hecho de haber accedido renuentemente a tomar las notas no significaba que tuviera que leerlas, pensar sobre ellas, comentarlas o creerlas. Añadió que la voz le había estado dictando aquella noche y que debían pensar en programarse para llegar a las 7 de la mañana a la oficina cada día. La mañana siguiente fue parecida a la anterior. Sin embargo, en medio de las toses y la incapacidad de ver mis notas, Helen se las arregló para dictar y Bill pudo mecanografiar todo lo anotado el día anterior. Entonces Bill le dijo que tenía que volver a leerle el material para asegurarse de que lo había copiado correctamente, y aunque protestó diciendo que no quería oírlo, reconoció la importancia de lo que él decía, así que asintió. La revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. Helen se detuvo y pidió a Bill que comenzara de nuevo. Cuando le preguntó por qué, ella contestó: «No puedo oír las palabras.
Veo moverse tus labios, pero no puedo oír ni una palabra de lo que dices. Helen padeció este problema mientras Bill leía durante todos aquellos años, aunque finalmente él siempre se las arreglaba para revisar el material. Desde el principio, tanto a Helen como a Bill, el material que iba emergiendo les producía mucho temor. Aunque Bill tuvo que admitir que no había nada en los contenidos que fuera amenazador en sí mismo. Sin embargo, la amenaza a su sistema de pensamiento supuso para él un problema difícil de tratar. Además, les costaba admitir tanto la terminología religiosa como el origen declarado de los dictados. Helen, atea convencida, no tenía dudas de que el material le era dado por Jesús, porque el curso estaba dictado en primera persona, y en un momento dado declara: el nombre de Jesucristo como tal no es más que un símbolo, pero representa un amor que no es de este mundo. Es un símbolo que se puede usar sin riesgo para reemplazar a los innumerables nombres de todos los dioses a los que imploras. Este curso procede de él, porque sus palabras llegan a ti en un lenguaje que puedes amar y comprender. Después de los primeros 10 días, Bill llevaba escritas 14 páginas, pero cuando se encontró con Helen la mañana siguiente, ésta no tenía nuevo material que leerle. Como ninguno de ellos sabía lo que era un curso de milagros o lo que tardaría en escribirse, Bill se preguntó si el curso ya estaría acabado. Helen dijo que no lo estaba, pero que se negaba a seguir transcribiéndolo hasta que supiera para qué era. Bill, con mentalidad muy práctica, le respondió que la única manera que se le ocurría de que ella pudiera averiguarlo era preguntando a la voz. Si no te lo dice, obviamente no quiere que sigas. Este pensamiento infundió esperanza a Helen y decidió preguntar aquella noche. Esta es la respuesta que recibió. La situación se deteriora hasta extremos alarmantes. Gente de todo el mundo es llamada a ayudar y están haciendo sus contribuciones individuales como parte de un plan global predeterminado. Una parte de este plan es la transcripción de un curso de milagros, y yo estoy haciendo mi parte del trato, como tú cumplirás con la tuya. Utilizarás habilidades que aprendiste hace mucho y que no estás preparada para volver a usar. Sin embargo, debido a la enorme urgencia, el lento proceso evolutivo está siendo sobrepasado por lo que podríamos llamar una aceleración celestial. Helen pudo sentir la urgencia subyacente en esta explicación, aparte de lo que pudiera haber pensado sobre el contenido. Tuvo una intensa sensación de que lo que se le hacía saber era que no quedaba tiempo. Haciendo algo muy poco habitual, releyó el mensaje, y al acabar, supo que a algún nivel que no comprendía, se había ofrecido voluntaria para hacer este trabajo. Aquello le pareció tan extraño que se dispuso a tirar el cuaderno de notas a la papelera. Sin embargo, le vino a la mente algo, como un recuerdo largamente olvidado, en el que decía: «Desde luego que iré, padre, es para tan poco tiempo». Aún no estaba del todo satisfecha y una vez más intentó renunciar a su posición. «¿Por qué yo?», preguntó. «No soy religiosa, no entiendo estas cosas, ni siquiera las creo. Soy una de las peores elecciones posibles». La respuesta llegó muy clara. «Por el contrario, eres una opción excelente. De hecho, eres la mejor». «¿Pero por qué?», preguntó angustiada. Y entonces, sin sombra de duda, escuchó la respuesta: «Porque lo harás». Helen no pudo responder a eso. Sabía que la voz tenía razón. Sabía que ella lo haría. Desde aquel momento, el futuro de un curso de milagros ya estaba en su sitio. Helen lo transcribiría hasta el final, aunque protestara en voz alta durante todo el proceso.
Aunque de alguna manera Helen estaba predestinada a escribir el curso, no se puede decir que fuera una partícipe que cooperase del todo voluntariamente. Una mañana, 2 semanas después de que hubiera comenzado a transcribir el texto, Bill sacó la hoja de la máquina de escribir y, según habían acordado, comenzó a leérsela a Helen. Cuando acabó, le preguntó qué era lo que significaba para ella una frase concreta del escrito. Ella contestó que había oído la frase únicamente como palabras sueltas que debía revisar para asegurarse de que fueran precisas, pero que el significado no le interesaba. Entonces le dijo a Bill que la mejor manera de sacar adelante aquel trabajo que parecían haber emprendido juntos era que Bill revisara el material en cuanto a contenido, mientras ella revisaría el estilo para asegurarse de que la sintaxis y la gramática fueran correctas, ya que eso era todo lo que le importaba. Aunque Bill sabía lo amenazada que Helen se sentía por todo lo que el material implicaba, también pensó que su curiosidad intelectual no le permitiría permanecer aislada de la esencia de aquel material. Asumió que en poco tiempo su intelecto superaría los miedos y se implicaría con el contenido tanto como él. Según fue pasando el tiempo, la suposición de Bill resultó ser verdadera solo en parte, ya que ella siguió sintiéndose incómoda al comentar el material durante casi un año, a pesar de que conocía perfectamente el contenido. Para ayudar a que Helen superase su aprensión en aquellos primeros tiempos, Bill sugirió que fueran a visitar a Hugh Lynn Case, de la Asociación para la Investigación y la Iluminación, y le mostraran el material transcrito. Helen inmediatamente se negó, indicando que sería peligroso para sus estatus profesionales el mostrar aquel material a nadie. Después de algunas semanas, Bill logró convencerla de que podría ayudarles mucho saber lo que Hugh Lynn Case pensaba del material, ya que su trabajo le había puesto en contacto con muchas experiencias paranormales parecidas. Finalmente, accedió a que Bill le mostrara lo que habían escrito con la condición de que el encuentro fuera confidencial. Bill, en su investigación de lo paranormal, había seguido relacionado con la asociación y no le fue difícil concertar una entrevista con Hugh Lynn, con quien había mantenido contacto telefónico desde que visitaron Virginia Beach. El encuentro tuvo lugar en Nueva York durante una de las visitas que Hugh Lynn hacía a la ciudad, y Helen llevó consigo casi todo el material que había escrito hasta aquel momento. Bill había puesto al corriente de las circunstancias a Hugh Lynn sobre el escrito de Helen, y no quedaba mucho por añadir, por lo que después de los saludos, Hugh Lynn solicitó revisar el manuscrito mientras estaban juntos. Según pasaba las páginas, Hugh Lynn se embebía cada vez más y sus comentarios indicaban que estaba impresionado. Después de un rato, dejó el manuscrito sobre la mesa y, moviendo la cabeza asombrado, exclamó: «Admirable. Está totalmente inspirado». Y continuó comentándoles que algunas partes eran similares a las porciones más espirituales de las lecturas de su padre. Como Bill había relatado a Hugh Lynn la incomodidad que sentía Helen en relación a lo que ocurría, Hugh Lynn expresó a Helen de una manera especial que comprendía el abrumador trabajo que estaba haciendo, asegurándole que sabía lo difícil que debía resultar. Sin embargo, dijo, pareces haber elegido hacerlo porque evidentemente eres un alma muy evolucionada. Ojalá te pudieras ver como te veo yo. Aunque el encuentro con Hugh Lynn no curó a Helen de sus aprensiones, su apoyo pareció reconfortarle algo, y continuó trabajando, si no con muchas ganas, al menos con menos desgano. La voz dictaba a Helen casi a diario y en ocasiones varias veces al día.
Los momentos en que recibía el dictado nunca suponían conflicto con su trabajo o actividades sociales, y el dictado siempre comenzaba cuando se hallaba razonablemente libre para escribir sin interferencias. Comenzó a llevar el cuaderno donde quiera que fuera, por si acaso. Esto no significaba que hiciera el trabajo sin protestar. Podía negarse a cooperar y, de hecho, al menos al principio lo hizo muchas veces, negándose a copiar durante largos periodos de tiempo. Pronto descubrió que no se sentía en paz a menos que cediera y volviera a colaborar de nuevo, y generalmente Luis también le apremiaba a retomarlo. Él, que sabía muy bien que sólo así podía eliminar su malestar, lograba convencerla de que continuar luchando con lo inevitable tendría un efecto perjudicial en su relación. El momento preferido por la voz para dictar era por la noche. Helen se quejaba amargamente porque la escritura no era automática, sino que siempre necesitaba de toda su cooperación, y se lamentaba de que sus noches le fueran usurpadas. A menudo se iba a la cama sin escribir en un arrebato de rebeldía, pero entonces no podía dormir y tenía que volver a levantarse a pesar del disgusto y escribir tal como se le había ordenado. A veces estaba tan cansada que tenía que volver a dormir después de haber escrito unos pocos párrafos. Sin embargo, entonces se sentía obligada a continuar a la mañana siguiente antes del desayuno, y quizá acabarlo mientras iba a trabajar o en algún momento del día en que estuviese libre. Cuando comenzaba una frase, nunca sabía cómo acabaría, y las ideas venían tan deprisa que casi no le daba tiempo a escribirlas, a pesar de que usaba una serie de abreviaturas y símbolos de taquigrafía aprendidos a lo largo de años de tomar notas en clase y en las sesiones terapéuticas. La escritura era a menudo interrumpida para atender el teléfono, hablar con un paciente, supervisar a otro miembro menos experimentado del personal o atender a una de las numerosas emergencias, y después volvía a escribir sin revisar siquiera dónde lo había dejado. En casa podía hablar con Luis, charlar con un amigo o cestear, sin perder en absoluto el hilo de las palabras. No importaba si se había detenido al final de un párrafo o en medio de una frase, era como si la voz simplemente esperase a que volviera y recomenzaba el dictado. Escribía con la misma facilidad en casa o en la oficina, en un banco del parque, en un taxi, autobús o en el metro. La presencia de otra gente no interfería, y cuando llegaba el momento de escribir, las circunstancias exteriores parecían irrelevantes. Ni Helen ni Bill tenían idea de cuánto material les sería transmitido, y después de varios meses, Helen preguntó cuál sería la longitud del texto. En respuesta se le dijo que sabría que el dictado había terminado cuando oyera el amén final. Esta respuesta resultó ser especialmente frustrante para Helen, y le dijo a Bill que si este era el tipo de cooperación que iba a recibir, simplemente prefería olvidarse de aquello. Bill no discutió y solo le dijo que si cambiaba de opinión le avisase para que fuera al día siguiente a la oficina temprano para repasar el material tal como lo venían haciendo. Helen fue aquella noche a su casa determinada a no escuchar la voz. Durmió muy mal y a la mañana siguiente en el hospital estaba muy irritable. Bill no le dijo nada del curso y se limitó a comentar temas relacionados con su trabajo en un proyecto de investigación. Pasaron 3 días antes de que Helen reconociera que su insomnio y su malestar estaban relacionados con su negativa a escribir lo que seguía oyendo. Finalmente, a las 3 de la mañana, tomó su cuaderno de notas y la voz retomó el dictado exactamente donde lo había dejado unos días antes. Este tipo de episodio siguió ocurriéndole de manera intermitente.
A pesar de saber que cuando se negaba a escribir el curso se sentía deprimida, seguía amenazando periódicamente con dejarlo. Aunque su periodo de retirada más largo duró casi un mes, Bill nunca consideró seriamente que no acabaría su tarea, y básicamente sabía que sus enfados suponían solamente un retraso. A medida que el material del curso siguió fluyendo, Bill siguió estudiándolo y se fue dando cuenta de que los escritos espirituales o místicos no le eran familiares, ya que muchas de las referencias a las que el curso aludía le eran desconocidas. Siempre había asociado las enseñanzas espirituales con la religión formal y no conocía la tradición mística. Concluyó, por tanto, que para poder evaluar y considerar el curso con seriedad, tendría que hacerse con amplios conocimientos sobre las religiones del mundo e incluso sobre las prácticas místicas, porque percibió con claridad que aunque el curso no era una religión, sus cimientos eran fundamentalmente metafísicos. Inmediatamente comenzó a leer ávidamente todos los libros a su alcance que estuvieran relacionados de una u otra manera con las disciplinas místicas, y con ellos se fue haciendo una vasta biblioteca. Intentó compartirla con Helen, pero ella no quería saber nada del tema, aunque se alegraba de que Bill estuviera tan interesado, porque cuanto más aprendía él, más se aseguraba ella de que lo que estaban haciendo no era algo extraño, sino consecuente con las enseñanzas filosóficas más profundas y con los escritos espirituales orientales y occidentales. Unas 6 semanas después de que empezaran las sesiones en que mecanografiaban el texto, Helen se dio cuenta de que Bill sacaba 2 copias en vez de una. Cuando se lo comentó, Bill le dijo que un colega suyo estaba interesado desde hacía varios meses en discutir de temas religiosos con él. En un principio no le había interesado discutir de temas filosóficos o de la búsqueda espiritual, y por tanto no había tenido nada que comentar con él. Sin embargo, ahora, dijo Bill, siento que John debe conocer esto y que debemos compartirlo con él. Inmediatamente Helen se opuso a aquella idea con vehemencia, señalando que lo que hacían era muy sospechoso desde el punto de vista psicológico, que la gente pensaría que estaban locos y que sus puestos de trabajo estarían en peligro si alguno de sus colegas profesionales se enterase. Bill aseguró que John estaba muy interesado en la filosofía de la religión, que nadie iba a enterarse y que comentar el material con él sería muy beneficioso para ellos dos. Al final, a pesar de sus recelos, consiguió convencerla. Aquella mañana, Bill fue a la oficina de John y le contó todo lo que había estado ocurriendo. John se quedó y deseoso de empezar a leer el material. A partir de entonces, John comenzó a ir cada mañana a las 8 a la oficina de Bill para recoger la hoja mecanografiada del día anterior. Entonces, Bill la leía en voz alta y la comentaban durante el tiempo que tuvieran libre. John, que había crecido en una familia baptista, había leído mucho sobre religión y sus aportaciones y comentarios fueron de gran ayuda para que Bill pudiera tener una visión en perspectiva del material. Cuanto más leía y más comentaba el material con John, más cuenta se daba Bill de que el curso estaba absolutamente inspirado y que sería una gran ayuda para mejorar y sanar relaciones conflictivas. A medida que el curso se iba haciendo más extenso, Bill se dio cuenta de que evidentemente era la ayuda que había pedido, un material que le señalaba cómo podía encontrar una forma mejor de vivir en el mundo. Obviamente, el primer lugar por donde comenzar a aplicarlo era con Helen. Sabía que si su relación con Helen podía hacer progresos, sus demás relaciones también podrían mejorar. Tanteó a Helen, sugiriéndole que el material podía ayudarles a mejorar su relación, pero ella reaccionó con mucha determinación
comenzando a reñirle por ser tan inocente, y le acusó de diversas faltas y defectos que siempre había visto en él. Bill reaccionó instintivamente acusando a Helen y exponiendo sus defectos de la misma forma que lo había estado haciendo en los últimos años. Pero entonces se acordó de la causa por la que había sacado el tema en un principio y dejó tanto de atacar como de defenderse. Al poco tiempo, Helen acordó discutir con él al menos algunos temas del escrito, con el objetivo no solo de comprenderlos intelectualmente, sino de ponerlos en práctica en la vida diaria. No fue una tarea fácil. Helen seguía teniendo una enorme resistencia a comentar el material, y aunque Bill la apreciaba mucho, no podía pasar por alto los aspectos de su personalidad y de su comportamiento que más le irritaban. Esto no significa que la relación no mejorara, pues hubo una mejora casi milagrosa en todo lo relacionado con la transcripción del curso. En aquellos momentos nunca había roces ni conflictos, solo cooperación. Era como si se juntaran para producir algo muy sagrado, algo que no permitía que interfirieran los conflictos habituales de la personalidad. Y cuando compartían un pasaje especialmente hermoso y conmovedor, en aquellos momentos parecía que su relación estaba realmente cicatrizada. Esto ocurrió por primera vez cuando llegaron a lo que más tarde comprobaron que era la mitad del texto. Una noche, Helen estaba anotando lo que le dictaba la voz cuando se dio cuenta de que no tenía ningún sentido. Se puso muy nerviosa porque pensó que al fin se había vuelto loca. Protestó a la voz diciéndole que lo que decía no tenía ni pies ni cabeza, pero ésta le respondió con mucha calma, diciéndole que escribiera lo que oyese y asegurándole que por la mañana entendería las palabras perfectamente. No se sintió reconfortada, pero efectivamente tomó las palabras tal como las escuchó, aunque estaba segura de que lo que escribía no tenía sentido. Cuando se encontró con Bill por la mañana, le contó sus peores temores, que aunque la voz le aseguraba lo contrario, estaba segura de que lo que le iba a leer no tenía ningún sentido. Después de dictar lo que había escrito la noche anterior, Bill se lo leyó, y Helen escuchó con una mezcla de preocupación e inquietud, y esto es lo que Bill leyó. Perdónanos nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar nuestra verdadera relación contigo, en la que no hay ilusiones y en la que jamás puede infiltrarse ninguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto? El sueño del olvido no es más que nuestra renuencia a recordar tu perdón y tu amor. No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad, y déjanos recibir únicamente lo que tú has dado, y aceptar solo eso en las mentes que tú creaste y que amas. Amén. Bill no pudo acabar sin que le temblara la voz. Miró a Helen y se sorprendió al ver que tenía los ojos llenos de lágrimas. Instantáneamente, ambos reconocieron con claridad que lo que Helen no había querido escribir el día anterior era la versión del curso del Padre Nuestro, y aunque no pronunciaron una palabra, los dos se sintieron más unidos que nunca. La transcripción del texto continuó durante algo más de un año, y durante aquel tiempo Bill intentaba seguir los principios del libro en el trato con todas sus relaciones. A pesar de que su departamento seguía carente de presupuesto y no encontraba un canal claro para solucionar el problema, sus relaciones personales en el hospital, al igual que las relaciones del personal entre sí, mejoraron radicalmente. Había mucha más cooperación, menos competencia, y en general se mantenía una atmósfera agradable que Bill, sin dudarlo, atribuía a la mejora que suponía la determinación de mirar las cosas de forma diferente.
tal como el curso le había enseñado. Sin embargo, había un área en la que seguía sin ver resultados positivos estables, el área de su relación con Helen. Hicieran lo que hicieran, trabajar en un informe de investigación, configurar una propuesta de beca o simplemente ir a comer juntos, lo que hacían todos los días laborables, parecían incapaces o al menos muy poco dispuestos a verse de manera distinta a como lo habían hecho en el pasado. Podían pasar horas criticando mutuamente sus escritos, amistades o hábitos respectivos, pero paradójicamente cada uno de ellos podían ser de enorme ayuda para el otro, tanto en el campo profesional como en la vida personal. Sin las propuestas de Helen en relación a los procedimientos administrativos del departamento, que Bill, aunque con reservas, acababa siempre por aceptar, éste no hubiera podido incrementar su eficiencia como lo hizo, y sin el constante apoyo profesional de Bill, Helen no hubiera podido quedarse en el hospital y desarrollar la excelente labor clínica que realizó. Mientras Bill parecía obtener resultados positivos en sus relaciones difíciles, Helen parecía tener muchos más problemas al tratar de poner en práctica los principios, lo que sin duda se debía a su incapacidad de abandonar su resistencia básica a transcribir el curso. A lo largo de los 7 años que duró la transcripción, el intenso temor que Helen sentía en un principio fue cediendo, pero había una parte de su mente que simplemente no le permitía acostumbrarse a la idea de ser un canal para la voz. Aunque había momentos que al escribir se sentía transportada, esos momentos eran muy breves y espaciados. La mayor parte del tiempo se mostraba fríamente descreída, suspicaz y temerosa. Sin embargo, a lo largo de todo el proceso, en esta área, siempre tuvo el apoyo incondicional de Bill, que la tranquilizaba en los momentos de mayor temor y le tomaba el pelo cuando se ponía muy obstinada. Además, su marido siempre mostró una actitud muy colaboradora. A las pocas semanas de comenzar la escritura, Louis le preguntó en qué estaba trabajando y ella, con muchos recelos, decidió decirle la verdad. Su reacción fue más que tolerante. A pesar de que los contenidos le hacían sentirse un poco incómodo, por lo que ella dejó de mostrárselos, él le animó a que se implicara y el proceso mismo no le producía ansiedad. Obviamente, sin la ayuda de estos dos hombres, Helen no hubiera podido acabar su tarea. En el momento en que Helen comenzó a sentirse menos incómoda con los contenidos del texto, comenzó a cambiar algunas palabras aquí y allá que le parecían inconsistentes con los conceptos básicos del material que había estado anotando. Generalmente sentía el apremio de volver a poner las originales y acababa haciéndolo a los pocos días. Si no lo hacía, el temor le seguía inquietando hasta que por fin las cambiaba. Además, pronto se dio cuenta de que las palabras originales no estaban tomadas al azar, sino que estaban elegidas con mucho cuidado. A veces lo que en principio le parecía inconsistente acababa siendo explicado y las palabras que en principio parecían confusas eran necesarias para una explicación subsiguiente. Otras veces, ideas expresadas con palabras muy concretas volvían a ser expresadas más adelante en contextos que ella no había tomado en consideración y, por tanto, si los cambios que ella quería introducir hubieran prevalecido, hubieran disminuido la consistencia de los pensamientos en vez de aumentarla. Un día, unos 2 años después de que comenzara a transcribir el curso, Helen se dio cuenta de que mucho del material que estaba tomando entonces era poético. Echó una ojeada a las últimas páginas escritas y le dijo a Bill que una buena parte del material más reciente estaba escrito en verso libre yámbico pentamétrico, al estilo de Shakespeare. ¿Cuánto crees que está escrito así de lo que ya has tomado? Preguntó Bill. Me encanta la poesía.
Bill sacó las aproximadamente 500 páginas que tenía mecanografiadas y comenzó a hojearlas, y para su sorpresa, muchas de las partes revisadas estaban escritas con esa misma métrica poética. No podía creer que llevara tantos meses oyendo, leyendo y escribiendo el material sin haberlo notado, y aquella noche comenzó a releerlo desde el principio. La primera parte estaba escrita en prosa y se preguntó dónde habría tenido lugar el cambio. Pasaba las páginas revisando brevemente y siguiendo adelante hasta que le pareció encontrar el lugar en el que el texto se deslizaba hacia la forma de verso libre, unas páginas antes. A medida que releyó las palabras, el nuevo ritmo de los pasajes parecía hacer el material aún más bello e inspirado. Llamó por teléfono a Helen, le contó su descubrimiento y le leyó una muestra. Permanezcamos muy quedos por un instante y olvidémonos de todas las cosas que jamás hayamos aprendido, de todos los pensamientos que hayamos abrigado y de todas las ideas preconcebidas que tengamos acerca de lo que las cosas significan y de cuál es su propósito. Olvidémonos de nuestras propias ideas acerca del propósito del mundo, pues no lo sabemos. Dejemos que toda imagen que tengamos acerca de cualquier persona se desprenda de nuestras mentes y desaparezca. Helen parecía estar profundamente complacida y satisfecha, y después de un breve silencio dijo simplemente: ¿No es maravilloso? Bill, ¿no es maravilloso? En septiembre de 1968, después de 3 años y 944 páginas transcritas desde el comienzo del dictado, Helen oyó y transcribió lo siguiente. Mi mano se extiende en gozosa bienvenida a todo hermano que quiera unirse a mí para ir más allá de la tentación y mirar con firme determinación hacia la luz que brilla con perfecta constancia más allá de ella. Dame los míos, pues te pertenecen a ti. ¿Y podrías tú dejar de hacer lo que es tu voluntad? Te doy las gracias por lo que mis hermanos son, y según cada uno de ellos elija unirse a mí, el himno de gratitud que se extiende desde la tierra hasta el cielo se convertirá de unas cuantas notas sueltas en un coro todo abarcador que brota de un mundo redimido del infierno y que te da las gracias a ti. Y ahora decimos amén, pues Cristo ha venido a morar al lugar que, en el sosiego de la eternidad, tú estableciste para él desde antes de los orígenes del tiempo. La jornada llega a su fin y acaba donde comenzó. No queda ni rastro de ella. Ya no se le otorga fe a ninguna ilusión, ni queda una sola nota de obscuridad que pudiese ocultarle a nadie la faz de Cristo. Tu voluntad se hace total y perfectamente, y toda la creación te reconoce y sabe que tú eres la única fuente que tiene. La luz, clara como tú, irradia desde todo lo que vive y se mueve en ti, pues hemos llegado allí donde somos todos uno y finalmente estamos en casa, donde tú quieres que estemos. Helen dejó el cuaderno, cogió el teléfono de su habitación para llamar a Bill y con una sensación de solemnidad y profunda calma, dijo: Bill, un curso de milagros está acabado. Helen, por supuesto, no tenía ni idea de que estaba equivocada porque ni ella ni Bill tenían idea de lo que el curso era realmente. Bill, que había estado leyendo ávidamente todo lo relacionado con el misticismo y la metafísica, sabía que estaban en posesión de un documento espiritual muy relacionado con la enseñanza no dualista del Vedanta de la religión hindú, y que la evidente profundidad del curso era paralela a la profundidad del Vedanta. Se dio cuenta de que las enseñanzas espirituales en ambos tenían parecidos sorprendentes y que la diferencia principal es que el curso expone las verdades eternas de la filosofía perenne en términos cristianos,
con una aplicación psicológica que parece estar especialmente dirigida al público contemporáneo. Sabía también que las 950 páginas que tenía escritas eran la respuesta a la pregunta que había formulado hacía casi 3 años sobre una manera mejor de vivir en el universo y que, aunque le resultaba muy difícil explicarse lo ocurrido, tenía una clara sensación de que aquello había ocurrido porque 2 personas se habían unido en un compromiso consciente para lograr un objetivo común. Y en esa unión sin juicios había sucedido algo milagroso. El curso le resultó enormemente práctico. Sus relaciones profesionales habían cambiado y se habían hecho más pacíficas, e incluso las relaciones personales, en las que tenía dificultades, se habían hecho más satisfactorias. Únicamente la relación con Helen le seguía resultando decepcionante porque pensaba que deseaba una relación pacífica con ella, que de momento no había conseguido. Al día siguiente de que Helen llamara a Bill para decirle que el curso había acabado, se encontraron en su oficina antes de comer. Bill abrió el armario donde tenía el material y puso sobre la mesa las 6 carpetas que contenían el manuscrito. Deberíamos ponerlo en otras carpetas más resistentes, dijo. Buscaré algo a la hora de comer. Cuando volvió traía consigo unas cubiertas negras del tipo que utilizan los estudiantes de doctorado para transportar sus tesis. Estas han sido las únicas que he encontrado que fueran lo suficientemente grandes para que quepa el material, dijo a Helen. A medida que iba encuadernando las páginas, preguntó: ¿Qué hacemos ahora? ¿Hacer? ¿A qué te refieres? No vamos a hacer nada. No estarás pensando en enseñarlo a nadie, ¿verdad? Preguntó Helen con aprensión. No estoy pensando en nada, Helen, pero tampoco creo que hayamos pasado 3 años haciendo esto para guardarlo en el archivador. Por lo que a mí respecta, ahí está muy bien, respondió. ¿Por qué no preguntas lo que debemos hacer?, sugirió Bill. La voz era una autoridad por la que Helen sentía ahora mucho respeto, y le dijo a Bill que aceptaba su sugerencia y se lo preguntaría en casa aquella noche. Entretanto, sin embargo, quería asegurarse de que Bill estuviese de acuerdo en no enseñar el material a nadie. Evidentemente él estaba de acuerdo porque, al igual que Helen, sentía que sus carreras profesionales se verían amenazadas si se divulgase la verdadera historia del curso. A la mañana siguiente se encontraron en la oficina y Helen dijo que la voz había sido muy clara cuando le preguntó. No debían hacer nada de momento. Ella se sintió muy aliviada. Bill dedicó su tiempo libre durante el mes siguiente a leer y releer el material. Le impresionaba particularmente la coherencia del trabajo, resaltando el hecho de que no podía encontrar un solo párrafo o idea que estuviera en desarmonía en todo el texto. Sin embargo, se sentía confuso con el hecho de que el manuscrito, tal como estaba mecanografiado, tenía más de 250,000 palabras sin una sola división en capítulos o subcapítulos, y sintió que el material presentado de esta forma tan compacta, a pesar de ser tan inspirado, atraería a muy pocos lectores. Pensó que quizás el propósito real del curso fuera simplemente el de ofrecérselo a ellos dos para que lo usaran. Sin embargo, no llegaba a estar muy convencido de ello porque sentía que la voz no podía haber dado tanto conocimiento en beneficio únicamente de los personas que tenían problemas en sus relaciones. No tenía sentido que fuera así. Finalmente reconoció que, como había pedido una forma mejor de hacer las cosas y le había sido dada, simplemente la utilizaría y no se preocuparía de hacer nada más con ella. Capítulo 5. Desde septiembre de 1968, cuando Helen acabó de escribir el curso, hasta la primavera siguiente, Bill y ella estuvieron muy ocupados en el hospital con algunos nuevos proyectos.
Un día, a primeros de mayo, Helen comentó en la comida: «¿Sabes, Bill? Me sentí muy aliviada cuando acabé el texto, pero por extraño que parezca, echo de menos mi función». Durante los días siguientes se fue sintiendo cada vez más inquieta. «No sé lo que es», dijo distraídamente, «pero creo que va a haber algo como un libro de ejercicios». 2 semanas más tarde la voz volvió, y entonces se enteraron de que el texto que Helen había recibido no era la totalidad del curso como habían pensado hasta entonces, sino que iba a haber un libro de ejercicios para los estudiantes que formaría parte integral de un curso de milagros. A Helen no le gustó. No podía saber si este libro de ejercicios sería 2 veces más largo que el texto y si el dictado continuaría otros 5 años o más. Cuando la voz comenzó a dictar, sus miedos se disiparon rápidamente porque los primeros párrafos que Helen escribió le señalaron con precisión qué era lo que podían esperar. Para que los ejercicios de este libro de ejercicios tengan sentido para ti, es necesario como marco de referencia disponer de una base teórica como la que provee el texto. Es la práctica de los ejercicios, no obstante, lo que te permitirá alcanzar el objetivo del curso. Una mente sin entrenar no puede lograr nada. El propósito de este libro de ejercicios es entrenar a tu mente a pensar según las líneas expuestas en el texto. Los ejercicios son muy sencillos, no requieren mucho tiempo y no importa dónde se hagan, no requieren ninguna preparación. El periodo de entrenamiento dura 1 año. Las lecciones van numeradas de la 1 a la 365. No intentes hacer más de una serie de ejercicios por día. Helen se resistió mucho menos a escribir los ejercicios que el texto. Quizás se debiera a que ya estaba acostumbrada a la voz o a lo que decían las instrucciones dadas en la introducción al libro de ejercicios. Justo antes de empezar la primera lección, escribió: «Recuerda solamente esto. No tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehementemente a algunas de ellas. Nada de eso importa, ni disminuye su eficacia. Pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios. Sean cuales sean tus reacciones hacia ellas, úsalas. No se requiere nada más». El hecho de que el curso diera permiso específico para no creer en las lecciones si así se deseaba fue un gran alivio para Helen. Ya no tenía que enfrentarse a los conflictos ideológicos que el contenido del texto le producía. Además, sus resistencias disminuyeron debido a que se dio cuenta de que poniendo en práctica los principios del curso, las lecciones dentro del hospital eran mucho menos tensas. Como era muy pragmática, no podía discutir contra las ideas básicas de algo que parecía estar dando tan buen resultado. Las primeras lecciones dictadas eran muy compactas, lo cual también tuvo un efecto muy positivo en la actitud de Helen, ya que sabía que solamente iban a ser 365 y podía ver, por cómo estaban estructuradas las primeras, que su transcripción no supondría tanto trabajo como el texto. Más tarde las lecciones se alargaron, pero para cuando Helen se dio cuenta, estaba tan absorbida con su desarrollo que casi dejó de quejarse totalmente por la intrusión de la voz en su vida. El dictado del libro de ejercicios tardó en completarse 21 meses. Durante aquel tiempo continuaron proliferando actitudes más amistosas y menos competitivas por parte de sus asociados profesionales, siguiendo la tendencia iniciada cuando Bill empezó a aplicar los principios del curso. Para Bill, esto era algo a destacar en cualquier caso, pero lo que le parecía milagroso era que aquellos sentimientos seguían vigentes incluso en medio de enormes presiones o etapas de frustración personal que parecían ser inherentes al hecho de trabajar dentro de la estructura organizativa del hospital.
Cuando la voz llegó a la lección 365, en febrero de 1971, Helen ofreció una oración silenciosa en acción de gracias, porque una vez más creyó concluido el trabajo. Incluso el epílogo que siguió a la última lección le indicaba que su trabajo de escriba había concluido, en tanto que comenzaba así: este curso es un comienzo, no un final. Ya no se asignarán más lecciones específicas, pues ya no son necesarias. Y acababa con estas palabras: a Él le encomendamos nuestros pasos y decimos amén. Continuaremos recorriendo su camino en paz, confiándole todas las cosas, y esperemos sus respuestas llenos de confianza cuando le preguntemos cuál es la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. Él ama al Hijo de Dios tal como nosotros queremos amarlo, y nos enseña cómo contemplarlo a través de sus ojos y amarlo tal como Él lo ama. No caminas solo, los ángeles de Dios revolotean a tu alrededor, muy cerca de ti. Su amor te rodea, y de esto puedes estar seguro. Yo nunca te dejaré desamparado. Al acabar el libro de ejercicios, Bill observó que su claridad y organización eran aún más impresionantes que las del texto. Dado que las lecciones que llevaban a niveles cada vez más elevados de conciencia eran tan acertadas psicológicamente que solo un maestro psicólogo las podía haber creado. A pesar de la conciencia profesional que tenían de la cualidad trascendente del material y de la efectividad de sus conceptos, ni Helen ni Bill tenían idea de qué hacer con el curso, aparte de leerlo, estudiarlo e intentar practicarlo. Sentían que en algún momento debería ser compartido, pero no sabían ni cuándo ni cómo. Sin embargo, tampoco se preocupaban por ello, porque siguiendo el curso habían aprendido que su guía interna les llevaría en el momento justo a tomar la decisión correcta en relación con el destino de aquel material. Entretanto, el curso estaba marcando una gran diferencia en sus vidas. Ahora les resultaba más difícil volver a las viejas pautas de trabajo o de relación con los demás. Si lo hacían, comenzaban a sentir una sensación de incomodidad, y en aquellos momentos su frustración era tan grande que las interacciones que antes les resultaban conflictivas ahora les causaban incluso más tensión. En verano de 1971, Bill le dijo a Helen que su sensación respecto a hacer algo para hacer el material más legible era ahora mucho más intensa, y le preguntó si quería repasar el texto con él y pedir ayuda para estructurarlo de forma que resultara más legible. Helen accedió a preguntar y obtuvo una respuesta clara en sentido afirmativo. De esta forma comenzó un proyecto que les ocupó casi tanto tiempo como la transcripción del material original. Cualquier rato libre del que dispusieran y casi todos los sábados por la tarde, Helen y Bill lo dedicaron a leer el texto con lentitud, sintiendo y preguntando dónde deberían ser ubicadas las pausas naturales. Así, a lo largo de 14 meses, el texto se dividió en 31 capítulos y 255 subcapítulos. En abril de 1972, mientras estaba trabajando todavía con los subcapítulos, Helen llegó al despacho de Bill y casi con resignación le dijo que la voz había vuelto a dictarle la noche anterior, pues tenía que transcribir un manual para el maestro. No tenía ni idea de qué sería aquello, pero para entonces ya había aprendido que con un poco de paciencia lo averiguaría enseguida. A la mañana siguiente, al llegar a la oficina, Helen le dijo a Bill: «Bien, parece que un curso de milagros no está todavía acabado». Cuando éste le preguntó qué quería decir, abrió uno de sus cuadernos y le leyó parte de lo escrito la noche anterior. En el pensamiento del mundo, los papeles de maestro y estudiante están de hecho invertidos.
Esta inversión es típica. Parece como si el maestro y el alumno estuviesen separados y como si aquel le diese algo a éste en vez de a sí mismo. Es más, se considera que enseñar es una actividad especial, a la que uno dedica una parte relativamente pequeña de su tiempo. El curso subraya, por otra parte, el hecho de que enseñar es aprender, y de que, por consiguiente, no existe ninguna diferencia entre el maestro y el alumno. Subraya asimismo que enseñar es un proceso continuo, que ocurre en todo momento del día y que continúa igualmente en los pensamientos que se tienen durante las horas de sueño. Volvió entonces unas páginas atrás hasta encontrar la página que quería leerle específicamente. Este es un manual para los maestros de Dios, quienes no son perfectos, pues de lo contrario no estarían aquí. Su misión, no obstante, es alcanzar la perfección aquí y por lo tanto la enseñan una y otra vez, de muchísimas maneras, hasta que la aprenden, y después ya no se les ve más, si bien sus pensamientos siguen siendo una fuente de fortaleza y de verdad para siempre. ¿Quiénes son? ¿Cómo son escogidos? ¿A qué se dedican? ¿Cómo pueden alcanzar su propia salvación y la salvación del mundo? El propósito de este manual es contestar a estas preguntas. Helen cerró el cuaderno y sin emoción en la voz le dijo a Bill: «Creo que los encabezamientos pueden esperar». Aunque Bill no tenía muchas ganas de seguir mecanografiando durante meses o años el material que Helen anotara, en su interior se alegró enormemente de la reacción que ella había tenido ante la situación. Dada su relativa calma, supo que había tenido lugar un verdadero cambio de actitud. No mostraba señales de pánico como antes, y aunque no estaba entusiasmada con retomar su labor de escriba, sus temores ya no se manifestaban como antes. Bill sintió que esto en sí mismo era ya un milagro, y se dio cuenta de que si este cambio en la actitud de Helen se debía a que había trabajado con las lecciones del curso, el tiempo que necesitaran para completar la tarea de transcripción no solo iba a merecer la pena, sino que supondría un privilegio. El manual para el maestro acabó teniendo 77 páginas mecanografiadas, y en septiembre de 1972 Helen transcribió lo siguiente. Este manual no pretende responder a todas las preguntas que tanto maestro como alumno puedan plantear. De hecho, solamente aborda algunas de las más obvias, a modo de breve resumen de algunos de los conceptos principales expuestos en el texto y en el libro de ejercicios. No es, sin embargo, un sustituto de ninguno de ellos, sino meramente un suplemento. Aunque su título es natural para el maestro, no hay que olvidar que el tiempo es lo único que separa al maestro del alumno, de manera que la diferencia entre ellos es, por definición, temporal. Es posible que a algunos alumnos les sea más útil leer primero el manual, a otros les puede resultar mejor empezar con el libro de ejercicios, y todavía habrá otros que quizá necesiten empezar en el nivel más abstracto que ofrece el texto. Aquella noche anotó más cosas y por la mañana en el despacho se las leyó a Bill. El manual concluía así: «Y ahora, bendito seas en todo lo que hagas. Dios te pide ayuda para salvar al mundo. Maestro de Dios, Él te ofrece su gratitud. Y el mundo entero queda en silencio ante la gracia del Padre que traes contigo. Tú eres el Hijo que Él ama, y te es dado ser el medio a través del cual su voz se oye por todo el mundo, para poner fin a todo lo temporal, para acabar con la visión de todo lo visible y para deshacer todas las cosas cambiantes. A través de ti se anuncia un mundo que, aunque no se ve ni se oye, está realmente ahí. Santo eres, y en tu luz el mundo refleja tu santidad, pues no estás solo y sin amigos. Doy gracias a ti
y me uno a tus esfuerzos en nombre de Dios, sabiendo que también lo son en mi nombre y en el nombre de todos aquellos que junto conmigo se dirigen hacia Dios. Amén. Cuando terminó, una vez más ambos sintieron que un curso de milagros había acabado. En esta ocasión estuvieron en lo cierto.